Chicos, se me cortó el video anterior, pero les estaba comentando acerca de cómo la actividad minera o el sector minero es un sector de suma importancia para el funcionamiento de cualquier país, pues de este deriva el abastecimiento de materia prima para diversos tipos de industria y además la generación de empleo. Les estaba platicando que en México el sector minero pues por mucho tiempo fue un sector un poco abandonado y entregado a manos de los extranjeros, porque los únicos que explotaban o se les otorgaba concesiones para explotar el sector minero pues eran los extranjeros, y la mayoría de los minerales que sacábamos de estos depósitos mineros pues eran exportados o eran trasladados a otros países como Estados Unidos, que es un país que no tiene tanta riqueza en cuestión de minerales, ¿verdad? Bien, chicos, vamos a hablar acerca de los minerales que se dan en nuestro país, ¿ok? Los minerales en nuestro país se dividen en ciertas categorías: los raros, los industriales, los preciosos, los fertilizantes y los de construcción. Los raros, los industriales, los preciosos, los fertilizantes y de construcción. ¿Cuáles son los raros, chicos? Los minerales raros son aquellos que no se encuentran en grandes cantidades dentro de los depósitos mineros, o que se encuentran en profundidades, por lo tanto su extracción y su beneficio pues resulta mucho más difícil dentro de este tipo de sector. Los industriales son ese tipo de minerales que se extraen precisamente para que sean materia prima de muchos tipos de industrias, ¿verdad? Las industrias se encargan de alguna manera de transformarlos para poder crear bienes y servicios que más tarde van a satisfacer las necesidades de, en este caso, pues de nuestro país, ¿no? Los minerales preciosos son aquellos que se utilizan para adornar, que se utilizan para crear joyas. Por lo tanto, son preciosos porque pasan por un proceso muy largo para poder sacar el brillo de los mismos o para poder extraerlos. Los fertilizantes son aquel tipo de minerales que sirven de alguna manera para hacer crecer plantas, hacer crecer cuestiones agrícolas, incluso para crear también en algunos casos medicamentos. Y los de construcción son aquellos minerales que se utilizan precisamente para la edificación de construcciones como casas, edificios, depósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar hablando de cada una de las clasificaciones, mencionando cuáles son los minerales que pertenecen a esa clasificación. Muchos de los nombres de minerales que yo les mencione pues se les van a hacer conocidos porque estoy segura que los vieron en su materia de química, tal vez en una tabla periódica. Entonces muchos de los nombres que les comente pues van a estar familiarizados con ellos. En los raros, los minerales raros son los que se conoce como uranio y radio, ¿sale? Ya dijimos que son minerales que su extracción se encuentra a más metros de profundidad, por lo que se hace más difícil esta tarea de extraerlos, ¿ok? Los industriales son aquellos como el hierro, el cobre, el plomo, el zinc y el aluminio. Repito, industriales son aquellos como el hierro, el cobre, el plomo, el zinc y el aluminio. Estos pues sirven para crear otros bienes y por lo tanto constituyen materia prima de diversas industrias, ¿verdad? Los preciosos que son como el oro, la plata, el platino y el diamante. Estos son los minerales preciosos: oro, plata, platino y diamante. Si se dan cuenta, estos minerales los conocemos porque sirven para, por ejemplo, crear joyas, crear revestimientos a ciertos edificios. Tal vez, por ejemplo, el oro se utiliza para crear elegantes revestimientos dentro de las iglesias, pero para también crear joyas, crear monedas que valen mucho más. La plata, lo mismo, se utiliza para la creación de
de joyas, el platino también, y de los diamantes, pues el diamante es una de las joyas o de los minerales que más precio tienen o más plusvalía tienen dentro del mercado, porque uno, es muy difícil de extraerlos, dos, el proceso que pasan para que queden así de brillantitos como los conocemos, pues es un proceso de pulido muy largo. Entonces por eso es que la plusvalía o el precio del diamante dentro del mercado es muy alto. Los minerales fertilizantes son, por ejemplo, el potasio, el sulfato y el nitrato. Cualquiera de estos tres minerales se utilizan para la creación de fertilizantes, ya sea para el crecimiento de plantas, de algún tipo de sembradío, sobre todo en la industria agrícola, pero les decía que muchos también se utilizan para hacer medicamentos. Y los de la construcción son aquellos que conocemos como el granito, el mármol y la piedra caliza. El granito también se utiliza para crear lápices. El mármol generalmente es conocido porque dentro de la construcción es un material de los más caros, porque por el tipo de acabado que deja dentro de las construcciones. Y la caliza, la piedra caliza, se utiliza, por ejemplo, para los pisos, para las paredes también. No sé si han ido a San Cristóbal, ahí hay muchas construcciones con este tipo de piedra, con piedra caliza, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa México dentro de la producción de estos minerales que mencionamos? México, a nivel mundial, ocupa el primer lugar como productor de plata, ¿sale? En México la mayor actividad que realizamos es la producción de plata. La mayoría de esta producción es exportada o es producto de trasladarlo a otros países la plata para su comercio. Sin embargo, en México somos el primer productor a nivel mundial de plata. Tenemos muchos yacimientos mineros que son muy ricos en plata, ¿verdad? Los estados con mayor producción minera, no solo de plata, sino también de otros, cualquiera de los minerales que les mencioné, son los siguientes. Chihuahua, por ejemplo, es uno de los estados con mayor yacimientos o depósitos de minerales. De hecho, hay muchas minas que son conocidas y que además son consideradas como atracciones turísticas, ¿no? Lo mismo pasa en Zacatecas. Varias de sus minas y de sus yacimientos minerales son considerados también como atracción turística. Sonora también es uno de los estados dentro de nuestro país que tienen mayor producción minera. Hidalgo, también San Luis Potosí, Durango y el más cercano al estado de Chiapas, que es Guerrero, ¿verdad? De todos estos estados se obtiene las 4/5 partes de la producción total nacional. O sea, dense cuenta, casi es una muy buena cantidad que estos estados proporcionan a la producción nacional de minerales. De hecho, en México los minerales o el sector minero es el sector, junto con el automotriz, que más importancia tienen, ¿sale? ¿Por qué? Porque al ser México un país muy rico en recursos mineros, pues se puede aprovechar esta producción para de alguna manera crear beneficios económicos para nuestro país y para el crecimiento del mismo. Ya habíamos comentado en clases anteriores que un país o el crecimiento nacional de un país depende mucho de los recursos naturales, pero también depende mucho de la mano de obra. Y un beneficio o una ventaja elemental que puede tener un país es conocer precisamente sus áreas de oportunidades y las características en cuanto a cuestiones ambientales que tiene. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera le ayuda al país pues a saber cómo poder utilizar sus recursos de manera adecuada, cómo explotarlos de manera adecuada para que a partir de ellos se obtenga un beneficio.
De nada sirve un país, chicos, que tenga un montón de recursos naturales, pero que no sepa utilizarlos y que no los conozca. Porque aquel país que no conoce cómo utilizar y cuáles son los recursos naturales que lo rodean y que pueden ser susceptibles de explotación, pues es prácticamente un país que se queda retardado, un país que se queda en vías de desarrollo, como estamos en México, desgraciadamente, porque aunque seamos, México es un país muy rico, pero aunque seamos un país muy rico, muy diverso, con mucha biodiversidad, con muchos tipos de vida, con muchos recursos naturales, que podríamos sacarle muchísimo provecho, no los utilizamos de la manera adecuada o no tenemos los recursos necesarios para explotarlo. ¿Qué pasa? Pues entonces otorgamos concesiones a grupos de otras nacionalidades o empresas de otras nacionalidades para que puedan explotar nuestros recursos. Y la mayoría de la ganancia pues se lo llevan a otros países, ¿no? Entonces ahí el gran error que cometemos como país. Por eso, chicos, dentro de la ciencia del trabajo social es muy importante que ustedes conozcan, se empapen de las características que tenemos dentro de nuestro país, económicas, culturales, sociales, de explotación, porque en virtud de ello, de esto se va definiendo, por ejemplo, en este caso, de las características geográficas y de la explotación de los recursos naturales, se va definiendo el desarrollo económico que tenemos. Y recuerden que la economía es un factor que impacta en el desarrollo total de una nación, porque si no hay una economía buena, pues van a haber todos estos problemas sociales a los que los trabajadores sociales le tienen que poner atención y que tienen que tratar, como la pobreza, como el desempleo, como la falta de oportunidades, la falta de educación o educación de muy baja calidad, cualquier clase de violaciones a los derechos humanos, delitos, problemas que dejan a la sociedad en un estado crítico y que por tanto pues es necesario tratarlos, o problemas que generan que los individuos que forman parte de una sociedad no puedan participar en ella como es debido, no puedan tener las oportunidades que las clases altas sí, y pues entonces el Estado los tiene que apoyar y el Estado tiene que erogar un dinero, tiene que gastar un recurso en ellos. ¿A través de qué? De las políticas sociales que también hemos estado platicando en la clase anterior, ¿verdad? Si un estado no tiene un buen desarrollo económico, si un país no tiene un buen desarrollo económico, entonces tiene que gastar en esto que conocemos o que hemos visto en la clase, en la otra clase, que son las políticas sociales para ayudar a ese sector vulnerable, a ese conjunto de grupos vulnerables y pues de alguna manera otorgarles oportunidades para que puedan participar dentro de la sociedad. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el tema de actividades económicas del sector primario. Con este tema vamos a terminar las actividades económicas del sector primario, que recordemos que esas actividades tienen que ver con la extracción, con la recolección de la materia prima. Y empezaremos a ver las actividades correspondientes al sector secundario, ¿sale? Actividades correspondientes al sector secundario que tienen que ver con la transformación de la materia prima, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Estas actividades son prácticamente las del sector industrial, chicos. Las actividades del sector secundario son las actividades del sector industrial. El sector terciario ya no lo vamos a ver porque son cuestiones que se dedican o lo vamos a ver pero de manera muy generalizada, el sector terciario, porque ya son cuestiones que se dedican a la distribución y consumo de los bienes y servicios que se han producido. Sí lo vamos a ver, pero ya lo vamos a ver de manera muy general para no quedarnos tanto en ese tema, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces vamos a empezar a ver el sector industrial, que les repito, forma parte del sector secundario de las actividades secundarias, actividades económicas secundarias de nuestro país.
Bueno, chicos, el sector industrial lo podemos definir como el conjunto de procesos y actividades que tienen la finalidad de transformar la materia prima en productos elaborados de forma masiva. Repito, el sector industrial puede ser definido como aquel conjunto de procesos y actividades que tienen la finalidad de transformar la materia prima en productos elaborados de forma masiva. Vamos a definir un poquito o vamos a desentrañar un poquito esta definición, ¿verdad? En primera instancia, la definición nos marca que el sector industrial es un conjunto de procesos y actividades cuya finalidad principal es transformar la materia prima. De esto podemos concluir que de alguna manera el sector industrial se encarga de la transformación de la materia prima, por lo tanto pertenece al sector secundario de actividades económicas dentro del país, tal como se los había mencionado con anterioridad, ¿verdad? Esta industria se encarga de transformar la materia prima en productos elaborados, es decir, en productos que pueden servir bien sea para la realización de otros productos para ser consumidos o para que otras industrias puedan funcionar. Ahorita vamos a ver eso. Sin embargo, estos productos elaborados se van a producir de manera masiva. ¿Qué quiere decir esto? Las industrias por lo general siguen un tipo de producción que se llama gran escala y que estuvimos viendo dentro de la materia de teoría económica, si ustedes recuerdan. Este tipo de producción se caracteriza porque de alguna manera aminora los costos de producción al hacer producciones masivas, es decir, muchos productos o mucha cantidad de productos en una menor cantidad de tiempo. Por eso es que las industrias pues se encargan de esta producción de bienes o transformación de productos elaborados, pero de forma masiva, es decir, muchos productos en una menor cantidad de tiempo, ¿verdad? Las industrias se clasifican según el tipo de producto que producen, que fabrican, y hay varias clasificaciones. Vamos a ver cuáles son la clasificación dependiendo de la utilidad del producto que están realizando las industrias. Dependiendo de la utilidad del producto que realizan las industrias, se clasifican en tres las industrias. Industrias de base, industrias de equipo e industrias de consumo. Repito, según la utilidad que presentan los productos que las industrias elaboran, se pueden clasificar en industrias de base, de equipamiento y de consumo. ¿Cuáles son las industrias de base? Son aquellas industrias que transforman una materia prima para convertirla en un producto que va a servir para realizar o para producir otro producto. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el sector siderúrgico o el sector de transformación de minerales. Este sector se encarga, o este tipo de industrias se encarga de transformar, por ejemplo, el aluminio en barras o el aluminio como lo sacan de las minas, se encarga de transformarlo en barras y esas barras son vendidas al sector, por ejemplo, que se encarga de fabricar baterías de cocina de aluminio, ¿no? Si se dan cuenta, son base porque de alguna manera transforman la materia prima en un producto que va a servir para crear otro producto, ¿verdad? Y así seguimos con las industrias de equipamiento. Las industrias de equipamiento son aquellas que producen equipos para para que otras industrias puedan realizar sus tareas. Por ejemplo, si una industria necesita máquinas de producción, que son máquinas muy elaboradas, industria de
de juguetes de plástico necesita máquinas de producción para crear esos juguetes, pues las industrias de base son los que crean este tipo de máquinas. Y nos vamos entonces a la última categoría, que son las industrias de consumo, que son aquellas que crean productos que pueden ser sacados a venta y a consumo del público en general. Por ejemplo, las industrias que se encargan de alimentos como el atún, extraen de una actividad de pesca el atún y lo crean en productos enlatados listos para consumir, ¿verdad? Bueno, chicos, hasta acá lo vamos a dejar el día de hoy. Recuerden que estuvimos viendo la última parte de el sector primario, de las actividades económicas pertenecientes al sector primario, que fueron las actividades correspondientes al sector minero, y luego estuvimos viendo ya el sector secundario, actividades económicas pertenecientes al sector secundario, que fueron el sector industrial. La próxima clase estaremos tratando acerca de los tipos de industria y la actividad que realizan. Cuídense mucho.